Hola, bueno pues he estado con los comentarios de los videos sobre hispanidad y ser latino y tal. Y alguien comentaba en, en el cajón de comentarios, valga la redundancia, que realmente nosotros debemos buscar un hombre 100% mexicano. ¿Pero qué es 100% mexicano? Me imagino que se refiere a algo indígena, pero en realidad pues lo indígena no es mexicano, porque México surge de la mezcla de español con indígena. ¿Okay? Y les voy a poner un simple ejemplo, el origen de la palabra mexicano. Mexicano es una palabra inventada por los españoles para referirse a los mexica. ¿Ok? O sea, ellos no aplicaban el término mexica para la gente de México, Tenochtitlan, de México, Tenochtitlan. Ellos les decían mexicanos, y de mexicanos la escritura con X pasó a ser mexicano. De hecho, había un tratado de la lengua mexicana, porque era como se pronunciaba en la época. Ok, entonces mexicano era sinónimo de azteca, y de hecho es una reminiscencia que se nos queda de la colonia. Hoy cuando alguien del interior viene a la Ciudad de México dice voy a México, ¿ok? Porque México se refería solo a la ciudad, no a todo el país. México era la Ciudad de México, ¿ok? Pero bueno, vamos a volver con el origen de la palabra mexicano. La palabra mexicano era mexica. Entonces yo no me quiero ni imaginar que en esa época, en el siglo XVI, le hubieran dicho a un Xochimilca, que Xochimilco ya está dentro del territorio de Ciudad de México actualmente, o a un tepaneca de Azcapotzalco, le hubieran dicho, tú eres mexicano, hubiera sido como mentarle la madre, ¿ok? Hubiera sido como mentarle la madre. Lo que pasa es que el significado fue cambiando, y hoy decimos, es que algo 100% mexicano. Eh, pues definamos primero qué es mexicano, ¿no? Porque si nos vamos al origen más primitivo, al origen radical de la palabra, mexicano quiere decir el que es de México, de México. Pero ¿qué es México? La Ciudad de México. O sea, los originarios solo de la Ciudad de México, y ni siquiera lo que es la actual Ciudad de México, sino a lo que es Tenochtitlan. ¿Ok? Tenochtitlan y Tlatelolco eran los únicos mexicas, los únicos mexicanos. ¿Ok? Entonces, pues entendamos bien ese concepto, porque se llega a confundir. Se llega a confundir. Y es un hecho histórico, no es una cuestión de opinión. Ese es el origen de la palabra mexicano. Es la adaptación española para la palabra mexica. En vez de decir mexica, porque mexica es náhuatl, decían mexicano. Tan es así que hubo el tratado de la lengua mexicana para el náhuatl, porque así se refería, era la lengua de los mexicanos, que eran pues lo que hoy llamamos los aztecas. Entonces pues sí, es muy interesante. Como les digo, ni siquiera dentro de lo que hoy es la misma Ciudad de México, pues no todos eran mexica. De hecho, más bien eran muy poquitos. Como les digo, estaba todo el tema de Xochimilco, todo el tema de Azcapotzalco, todo, incluso Tacuba. O sea, vamos, lo que es el origen del nombre mexicano es el gentilicio de un espacio geográfico muy, muy, muy pequeñito, que hoy es el significado cambió. Pero entonces, cuando me dicen vamos a hacer algo que sea 100% mexicano, entre las mismas tribus de lo que hoy es la Ciudad de México, entre tepanecas y mexicas se odiaban, entre xochimilcas y mexicas se odiaban. ¿Y qué creen? Que todas esas tribus se unieron a Cortés. ¿Y qué creen? Que la palabra mexicano es un invento español para ellos poderse referir a esta tierra.
y el primer admirador de los aztecas, también para que los hispanistas furibundos no se glorien de decir tonterías. El primer gran admirador de los aztecas fue Hernán Cortés y los mismísimos españoles, que por eso decidieron llamarle Mexico a todo ellos le llamaban el Reino de México, ¿ok? La Nueva España tenía diferentes reinos, estaba el reino de la Nueva Galicia, estaba el nuevo reino de León, y todo lo que conquistaron y era el centro de México era el Reino de México, ¿ok? Y se pasó a conocer mundialmente así a todo el virreinato de la Nueva España de manera informal. Es como Holanda. Dentro de los Países Bajos, Holanda es una pequeña parte, pero hoy todo el mundo conoce a todos los Países Bajos como Holanda. Eso pasaba con el virreinato. Y en 1821, ¿qué creen? Eso se formaliza. Y Agustín de Iturbide decide que lo que era el virreinato de Nueva España ahora se va a llamar Imperio Mexicano. Entonces, pues es muy importante conocer esto, entender qué es México, entender el origen de la palabra, entender que lo mexicano es lo mestizo, porque si tú a un indígena en su contexto histórico le hubieras dicho mexicano, hubiera sido una gran ofensa, sería un anacronismo. Si tú vas a Tlaxcala en el siglo XVI y les dices que son mexicanos, es un gran insulto. Si tú vas a Capotzalco en el siglo XVI y les dices ustedes son mexicanos, es un gran insulto, ok. Entonces vamos, sí, y yo entiendo, y yo soy mexicano y yo amo mis raíces indígenas, y sobre todo les quiero recordar algo: los aztecas prácticamente se extinguieron y hoy casi nadie desciende de los aztecas o de los mexica. Incluso pues Aztlán es los aztecas eran los gringos de esa época, que hablaban de un destino manifiesto y había una tira de la peregrinación y que Huitzilopochtli les había dado estas tierras. Y hablaremos de la leyenda del escudo nacional en otro video, pero hoy sí les quería hablar de por qué el gentilicio mexicano es un invento de españoles y que los mestizos y los indígenas de hoy, bueno, los mestizos lo han comprado, pero los indígenas de hoy no todos se sienten mexicanos, y podemos ver eso en un caso apenas del siglo XIX con Jerónimo. Él no se sentía mexicano, aunque nació en Sonora. El indio Jerónimo no se sentía mexicano, y por más que en papeles hubiera podido ser ciudadano mexicano, él no se identificaba como mexicano, porque esas personas indígenas veían a México como la extensión de España. Y es que eso es en realidad lo que es México, es la continuación del virreinato de la Nueva España. Pero hubo indios que sí se asimilaron, sobre todo en el centro de México, y eran muy fieles y leales súbditos de la corona. Bueno, nos vemos en otro video.